En primer lugar, quiero hacer lectura al proyecto de resolución que elevó la Comisión de Constitución, que es la comisión especializada de esta Casa que, conforme a nuestro reglamento, que nuestro reglamento tiene valor constitucional, aconseja a este cuerpo, en un artículo único, proyecto de resolución, ante la solicitud de formalización dispuesta por la Fiscalía Penal de Montevideo Flagrancia, 13º turno, cursada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36 turno Montevideo, comunicado por la Suprema Corte de Justicia a través del mensaje 27 del 2019, en mérito a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República, la Cámara de Senadores resuelva declarar que hay lugar a la formación de causa al señor senador Guido Manini Ríos y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso y hasta que se cumple la pena que eventualmente se imponga. Aquí los senadores, de los 9 integrantes, hay 5 señores legisladores que votaron afirmativamente este proyecto de resolución. Son los senadores José Carlos Maía, Enrique Rubio, quien habla, Pablo Lanz y Lilian Quechichián. Y hay 4 señores senadores que fueron discordes: Carmen Aciaín, Carlos Camí, Guillermo Domenech y Graciela Bianchi. Yo creo que esto es lo primero que debemos decir y poner antecedente. Y además también, señora Presidenta, aprovechar la oportunidad para señalar al cuerpo un debate que dimos en la comisión el día 8 de septiembre. Es decir, en comisión discutimos cuáles eran las consecuencias jurídicas de la suspensión de los fueros del señor senador Manini Ríos, y llegamos a la conclusión y optamos por lo que allí dijimos, dijo algún señor legislador, la posición más garantista para el señor legislador y para los ciudadanos que lo acompañaron con su voto, que era que se lo suspende bajo la condición que se presente al juzgado y si se lo declara inocente, inmediatamente se lo reincorpora el cuerpo, y si se lo condena, que se reincorporará el cuerpo luego que cumpla con la pena impuesta. Es decir, este es un dato porque en esto creo que los 9 integrantes de la comisión aconsejamos al cuerpo que esta es la posición jurídica más garantista. Y además, señora Presidenta, es la posición que asumió esta Casa, este poder, cuando trató 2 desafueros: el desafuero del diputado Esquerra y el desafuero del senador Bianchi en la legislatura pasada. El informe que voy a presentar en nombre de los señores legisladores del Frente Amplio es un informe jurídico, señora Presidenta. Es un informe jurídico que se basa en elementos objetivos que, como diré, surgen del expediente. Y lo primero que debemos decir es hacer referencia a la solicitud del Poder Judicial que recibimos en esta Casa. Analizados los antecedentes remitidos desde el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación, referentes a la solicitud de movilizar el mecanismo del artículo 114 de la Constitución, realizado por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36 turnos, los legisladores del Frente Amplio consideramos que hay lugar a la formación de causa y, por tanto, corresponde la suspensión en sus funciones del señor senador en mérito a las consideraciones que diré. El 5 de noviembre de 2019 ingresó al Poder Legislativo la solicitud de desafuero del señor senador Guido Manini Ríos, formulada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36 turnos, a través del mensaje 27 de 2019 de la Suprema Corte de Justicia. Dicha solicitud del Poder Judicial responde que el Ministerio Público y Fiscal solicitó que se disponga la formalización de la investigación respecto del imputado Guido Manini Ríos Estrata por la presunta comisión de un delito de omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar un delito en la calidad de autor. Existe una serie de antecedentes judiciales relevantes que tuvimos en cuenta. En primer lugar, el día 25 de septiembre de 2019 se convocó al Ministerio Público a los señores defensores de particular confianza del indagado, citándose al señor Guido Manini Ríos Estrata a la audiencia prevista en el artículo 266 del Código de Proceso Penal, la que se celebró el día 3 de octubre del 2019, según consta, señora Presidenta, en las actuaciones que nos fueron remitidas.
El día 3 de octubre del 2019, el general Guido Manini Ríos interpuso la excepción de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 19.293 y la Ley 19.334. Estas leyes refieren al Código de Proceso Penal y a la creación de la Fiscalía General de la Nación. La Suprema Corte de Justicia, por sentencia número 1362 del 19, de fecha 17 de octubre del 19, resolvió desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta. El día 1 de noviembre de 2019 se desarrolla la audiencia de formalización y el juzgado en lo penal de 36 turnos resuelve remitir las presentes actuaciones adjuntando audio de esta audiencia a los efectos de movilizar el artículo 114 de la Constitución de la República, elevándose sus efectos a la Suprema Corte de Justicia para su remisión a esta Casa. Nosotros creemos, señora Presidenta, que antes de entrar al fondo debemos hacer algunas referencias al Instituto de los Fueros del Legislador, a los efectos de contextualizar esta situación que estamos tratando. Al valorar un pedido concreto de accionamiento del artículo 114 de la Constitución de la República, corresponde detenerse en lo que se ha denominado Estatuto del Legislador y concretamente en el fuero como una situación jurídica especial. A este respecto enseñaba Casinelli Muñoz. No se trata aquí de ser irresponsable, sino de la existencia de unas garantías especiales para ser arrestado o procesado por delitos. Esta garantía especial rige no solamente respecto de los delitos que cometan el ejercicio de sus funciones, sino en general para toda clase de delitos. La finalidad de esta disposición es impedir que el legislador sea arrestado para obstaculizar el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, para que no pueda asistir a una sesión de la Cámara. Es otra garantía de la independencia del Poder Legislativo, que no se reduce ya a los delitos que se pueda cometer en el ejercicio de sus funciones, sino en la disponibilidad del propio legislador para que pueda cumplir el cumplimiento de sus funciones. Este estatuto, esta situación jurídica de garantías, es tradicional en todas las constituciones. Y nosotros defendemos, porque creemos que es una de los institutos que establece la independencia de este poder y defiende la independencia de este poder. Es tradicional en todas las constituciones establecer un sistema de situaciones jurídicas especiales para los miembros de las cámaras legislativas. Ese sistema está destinado a impedir que los otros poderes, especialmente la policía y el Poder Judicial, no puedan obstaculizar la independencia del Poder Legislativo. De allí que estas situaciones de privilegio a favor de los senadores y los representantes no puedan ser renunciadas por estos. Son situaciones de protección, son situaciones de privilegio que no están en beneficio del legislador, sino del Poder Legislativo. Por su parte, el maestro Jiménez de Aréchaga señalaba que lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del legislador, toda vez que de los antecedentes que se le ha remitido o de la verificación de hecho que se haya realizado por intermedio de sus miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro poder contra la integridad o la independencia de la Cámara. Deberá acordarlo siempre que se funde en hechos de los que razonablemente derive la presunción de que el legislador ha delinquido. Esto decía Jiménez de Aréchaga. Deberá acordarse siempre que se funde en hechos de los que razonablemente derive la presunción de que el legislador ha delinquido. De manera que a esta Cámara corresponde valorar el pedido del Poder Judicial. Corresponde valorar el pedido si está debidamente fundado, pero sin traspasar a la función jurisdiccional que es asignada al Poder Judicial. Y nosotros entendemos que de los antecedentes remitidos a esta Cámara por parte del Poder Judicial hay elementos claros, hay elementos concretos y determinantes para considerar que el pedido del Juzgado Letrado en lo Penal de 36 turnos a instancias de lo solicitado por la Fiscalía de Flagrancia no constituyen bajo ningún concepto un ataque del Poder Judicial, un ataque del sistema de justicia contra la independencia o la integridad del Poder Legislativo.
En concreto, ante el pedido concreto del sistema de justicia debemos señalar: en primer lugar, deberá tenerse presente que tal y como surgen las actuaciones judiciales, el pedido de formalización del señor Manini Ríos, realizado por la Fiscalía de Flagrancia, tuvo fecha el 24 de septiembre de 2019, es decir, cuando el señor Manini Ríos no era senador de la República. Señora Presidenta, y es difícil imaginar un ataque del Poder Judicial al Poder Legislativo cuando la persona aún no era legislador. Y esto marca la fecha de solicitud de formalización. Claramente los hechos u omisiones que presuntamente verificaron el delito fueron anteriores a la elección de Manini Ríos como senador de la República. De manera, pues, entendemos que la solicitud formulada por el juzgado letrado en lo penal se encuentra bien fundamentada, lo que surgía de las actuaciones remitidas y que fuera ampliado a instancias de la tramitación en el Senado de la solicitud de desafuero. Es decir, ya surgirían elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables, tal como lo dispone el artículo 266 del Código de Proceso Penal. Según expresa la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia y 13º turno, la conducta verificada por Manini Ríos podría encuadrar en lo previsto en los artículos 18, 60 y 177 del Código Penal, esto es, un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar un delito en calidad de autor. El pedido del juez letrado en lo penal de 36 turno no es un ataque a la integridad o la independencia del Poder Legislativo, puesto que de los antecedentes además surgen sobrados elementos que permiten concluir que hay elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito. Señora Presidenta, el Estado de Derecho impone en esta ocasión permitir al Poder Judicial que investigue con independencia si se verificó una conducta delictiva por parte del senador Manini Ríos mucho tiempo antes de ser senador y resuelva si aplica una condena penal o no. La Cámara de Senadores debería acceder a la solicitud del Poder Judicial y proceder a la suspensión de los fueros del señor senador Manini Ríos, puesto que el planteo de la Fiscalía parece como fundado y por tanto corresponde que sea el Poder Judicial quien determine si se ha verificado un tipo penal o no. En consecuencia, negar el pedido del Poder Judicial sería pues una decisión contraria a la Constitución de la República, que generaría una categoría de sujetos no alcanzados por el Poder Judicial, y eso es totalmente violatorio del Estado de Derecho. Señora Presidenta, además tuvimos en cuenta, los señores legisladores del Frente Amplio, una serie de elementos objetivos que fueron señalados por el señor fiscal y son una serie de declaraciones que surgen de las actas del Tribunal de Honor. Y esos serían elementos objetivos que comprueban el tipo penal que solicita aplicar el señor fiscal. Ante el Tribunal de Honor, el día 10 de abril del 2018, Gavazo confesó, según acta número 3, que él había tirado el cuerpo de Roberto Julio Gomenzoro Hoffman luego de su fallecimiento en el lago de la represa Rincón del Bonete. Allí manifestó, y cito textual: el general Cristi dio la orden de que no se podía, por temas de desprestigio del ejército, no podía darse a conocer de que había fallecido un hombre en un cuartel, porque iban a decir que lo habíamos matado, y no fue así. No fue así. Entonces dio la orden que lo tiraran en el Río Negro, en el campo militar que hay allí. Bueno, quien tuvo que hacer eso fui. Recibí la orden de hacerlo, lo hice yo. Eso es lo que puedo decir. Esta es una cita textual del acta. Ante esta confesión en el acta, los miembros del Tribunal de Honor entendieron que debían comunicar los dichos de Gavazo a su superior, que en aquel entonces era el general Manini, comandante y jefe del ejército.
A este respecto, correspondía aplicar el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor, que prevé que cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta tanto el superior se pronuncie. Según consta en estas actuaciones, el día 11 de abril del 2018, los 3 generales integrantes del tribunal se reunieron con el comandante Manini Ríos en su despacho. Se reunieron dando noticia de las aberrantes declaraciones realizadas por Gavazo y de que entendían, obviamente, que revestían carácter delictivo. Señaló el general Fajardo ante la Fiscalía, textual: nosotros entendimos que era un tema para la justicia penal. Lo conversamos con el comandante y le dijimos, esto es así. Quedó con los papeles y dijo, yo me hago cargo de esto. Estamos hablando de la máxima jerarquía de la institución, 3 generales con el comandante y jefe. Después la decisión la toma él. Sin embargo, y a pesar de haber recibido de forma directa del Tribunal de Honor dicha información, Manini Ríos se limitó a acusar recibo del planteo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación. Señora Presidenta, y surge de las actuaciones que tuvimos a la vista que Manini Ríos, por entonces comandante y jefe del Ejército, no puso en conocimiento de la justicia ni de nadie los hechos aberrantes que había declarado Gavazo. Eso surge de la prueba testimonial que tuvimos a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación de este cuerpo. En dicho momento, tampoco existe ninguna constancia que haya comunicado o puesto en conocimiento de tales hechos a su superior jerárquico, el ministro de Defensa Nacional. Sobre fines de abril, según señala la Fiscalía, Manini Ríos llamó al general Fajardo a su despacho y le dio la orden de continuar con sus tareas, fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones. Luego, el día 8 de mayo de 2018, según consta en el acta número 4, se reanudaron las tareas y se tomó declaración de Jorge Silveira, el que reconoce con total frialdad que Gomenzoro murió en el Cuerpo de Artillería número 1 y lo tiraron a Río Negro. Gavazo expresó, textual, se le muere a Gavazo en el Cuerpo de Artillería número 1. En el acta número 4, Silveira afirma, textual, estoy hablando del primer vuelo, perdón, me entreveré, hay 2 vuelos. Segundo vuelo, esos desaparecieron. Surge las actas, señora Presidenta. Más adelante, Silveira, en el acta número 4, continúa con sus declaraciones aberrantes, minimizando la tortura, señalando que, textual, yo cuento que vi interrogatorios de ese tipo, pero si se desnudaba una mujer, era solamente porque se necesitaba la ropa para a la hora vestirla, pero lo que se buscaba, lo que yo vi, era el impacto psicológico para que hablara sin hacerle nada. Un brutal cinismo de Silveira, porque la historia, nosotros sabemos, estas prácticas de tortura psicológica que se aplicaban a las presas, el abuso sexual, las aberrantes violaciones que sufrían. El día 13 de junio del 2018, en el acta 6, Gavazo amplió su confesión. Lo leo textual, señora Presidenta. Me dice el general Cristi que eso ya estaba totalmente coordinado con el comandante de la División de Ejército 3. O sea que no iba a haber nadie en la zona. Iba a estar todo el terreno liberado. No obstante, yo hago la operación tan mal que el cuerpo aparece al otro día o a los 2 días. Yo lo cargué en el vehículo, yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en el bote y lo tiré del bote. Yo solo. Iba envuelto en alambre con piedras del lugar. Yo estaba solo. Se imagina que no estaba muy tranquilo y creí que lo había dejado caer del bote más lejos de la costa y no.
había caído cerca de la costa. Asimismo, declaró refiriéndose a otro detenido, Eduardo Pérez Silveira. Es un compañero que es detenido desaparecido, señora presidenta, y le decían el Gordo Marcos. Textual cito: era un hombre muy grande y muy fuerte, y se desacata y empieza a golpear el personal y estamos muy cerca del lugar donde estaban alojados todos los demás detenidos. Quiere decir que eso estaba siendo presenciado por los detenidos que estaban dentro de un parque. Entonces lo que yo hice fue tirar una granada de gas lacrimógeno por donde estaba él. Lo que yo hice fue tirar una granada de gas lacrimógeno por donde estaba él. El lugar donde estaba él y los soldados, que me pareció la mejor manera de parar aquello, que no había sido nada más que un desacato. Él cayó en ese momento. Lo atendieron y le dijeron que le costaba respirar. El mismo día, el 13 de junio del 2018, en el acta número 7, Jorge Silveira amplió su declaración refiriéndose al Gordo Marcos y señalando, textual: sé que se lo llevó al hospital militar. Como el estar gaseado se lo llevó al hospital militar. Ahí dijeron que estaba muerto y después no supe más nada de él. Se pregunta, ¿y por qué lo gasearon? Cosas de Gabazo. Estaba solo ahí, Gabazo. El día 15 de junio de 2018, el Tribunal de Honor comunicó en una segunda reunión con el comandante Manini el contenido delictivo de estas declaraciones, en las que nuevamente aparece confesiones de delitos cometidos por Gabazo y confirmados por declaraciones de Silveira. Cabe señalar además que en esta segunda reunión los miembros del Tribunal de Honor le entregaron a Manini Ríos una copia de la transcripción de las declaraciones de Gabazo. El comandante y jefe Manini Ríos ordenó detener nuevamente las actuaciones y aguardar órdenes. Luego de unos días, entre 7 y 10 días, esto es, el 22 de junio del 2018, según señalaron los miembros del Tribunal de Honor en la Fiscalía, el comandante dio la orden de continuar con la actividad encomendada al Tribunal. Y como surge, señora presidenta, de toda la documentación que tuvimos a la vista, y tal como señala la solicitud de formalización del fiscal de flagrancia, el señor Manini Ríos tampoco comunicó dichos hechos con apariencia delictiva a los órganos competentes del sistema de justicia penal. Tampoco puso en conocimiento de estos hechos al jerarca de la cartera, el ministro de Defensa Nacional. El Tribunal de Honor emitió los fallos descalificatorios el 15 de septiembre del año 2018. En el fallo descalificatorio de Gabazo se transcribieron sus declaraciones. Y eso es un hecho a destacar por estos generales que integraron el Tribunal de Honor. Transcribieron las declaraciones en las cuales se confiesa haber tirado el cuerpo de Gomenzoro en el lago, entre otros gravísimos delitos, como pasé revista, señora presidenta. Asimismo, en el fallo descalificatorio de Silveira se transcriben sus declaraciones en las que sabemos que se le muere a Gabazo, se lo lleva a Paso los Toros. Gabazo y Silveira se agraviaron por las decisiones del tribunal con sendos recursos de apelación. El comandante y jefe, en otra oportunidad de haber dado cuenta a su mando de estos delitos que se había tenido conocimiento en estos tribunales de honor, elevó el oficio 4518 al Ministerio de Defensa, señalando qué generales se encontraban en condiciones reglamentarias de integrar los órganos de segunda instancia. Es decir, aquí existió otra oportunidad en el que tampoco surge ninguna prueba documental de que se haya dado cuenta al mando de estas declaraciones aberrantes que surgen de estos expedientes. El comandante Manini Ríos no informó al ministro respecto al contenido de las declaraciones de Gabazo y Silveira y, de hecho, el Ministerio de Defensa Nacional recibió únicamente el oficio que cito
el oficio 4518, sin ningún otro insumo documental. Esto es lo que surge de la documentación que se tuvo a la vista y que es una de las bases de la solicitud de formalización. Se conformó el Tribunal de Honor de Alzada con los generales Claudio Romano como presidente, Carlos Sequeira como vocal y Alejandro Salaberry como vocal secretario. Por otra parte, el 30 de octubre del 2018, el propio comandante Manini Ríos informó al Tribunal de Alzada sobre la existencia de esas declaraciones, advirtiéndolos que él ya había tomado cartas en el asunto y exhortándolos a fallar cuanto antes, tal como surge de las declaraciones del general Sequeira en la transcripción de los audios de la carpeta fiscal. El Tribunal de Alzada emitió el fallo confirmatorio el 1 de febrero del 2019. Los recurrentes fueron notificados del fallo el día 12 de febrero del 2019. El día 13 de febrero del 2019 se eleva una nota al Ministro de Defensa Nacional en el cual se pone en su conocimiento del resultado de los tribunales de honor y de alzada, a pesar de que el comandante y jefe del Ejército, Manini Ríos, hace apreciaciones sobre otros asuntos judiciales en más de 8 carillas, no hace ni una sola referencia a las declaraciones de Gavazo y Silveira. El 14 de febrero del 2019 se reunió con el Ministro de Defensa Nacional notificándole los fallos, pero tampoco informó del contenido de esas declaraciones. Es decir, señora Presidenta, transcurrieron pues 310 días desde que los integrantes del Tribunal de Honor dieron cuenta por primera vez de los dichos de Gavazo a su comandante sin que tuviera ninguna consecuencia. Es decir, señora Presidenta, casi un año. Es decir, que Manini Ríos durante casi un año ocultó las declaraciones de Gavazo, lo que demuestra una clara finalidad y disposición para ocultar la verdad y entorpecer la justicia sobre determinados acontecimientos. Su silencio y su interés por ocultar dichas declaraciones tuvieron consecuencias directas en limitar el accionar del Poder Judicial en poder valorar esas declaraciones en las que hice mención. No es cierto, señora Presidenta, lo que afirma en su escrito foja 65 y siguientes del expediente judicial, que su omisión de denunciar es inhábil para dañar el bien jurídico de administración de justicia. Eso no es cierto, señora Presidenta. Todo lo contrario, eso quedó manifestado a partir de un primer expediente que se empezó a mover a partir de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, en el cual se solicitó el desarchivo a los efectos de que se siga investigando a partir de la confesión de Gavazo y de Silveira ante el Tribunal de Honor, se solicitó el desarchivo del expediente Gómez Juan Carlos y otro, homicidio muy especialmente agravado. Este expediente hoy está a decisión jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia. Conclusiones, señora Presidenta. El análisis de las actuaciones judiciales y administrativas remitidas a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores permite concluir que corresponde hacer lugar a la formación de causa y suspender en las funciones al señor senador Guido Manini Ríos para quedar a disposición del Juzgado Letrado en lo Penal de 36 turno, tal como fuera solicitado. De estas actuaciones aparecen sobrados elementos que permiten descartar cualquier tipo de ataque injustificado a la integridad o la independencia del Poder Legislativo. En primer término, porque el pedido de formalización del señor Manini Ríos fue previo a que él resultara electo senador de la República. Pero además hay sobrados elementos que demuestran que prima facie habría incumplido con su deber de denunciar un delito que tiene conocimiento por el desempeño de un cargo por entonces comandante y jefe del Ejército Nacional. La gravedad de las declaraciones consignadas en las actas del Tribunal de Honor, lo aberrante de su contenido, imponía al comandante y jefe Manini Ríos el deber de comunicarlo inmediatamente a sus superiores y, en definitiva, al Poder Judicial. La grave omisión del señor senador en comunicar las declaraciones a su superior
demuestra la finalidad de esconder la verdad sobre los hechos en esas actas mencionadas y de entorpecer la labor judicial al respecto. Señora Presidenta, este plenario tiene por delante resolver una cuestión fundamental: dar lugar o no a la verdad y la justicia. De hecho, la Comisión de Constitución y Legislación, por 5 votos en mayoría, entendió que se debe hacer lugar al desafuero del senador Menino Ríos, porque hay lugar a la formación de causa, como marca la Constitución de la República. Por lo tanto, señora Presidenta, los señores legisladores, integrantes del Frente Amplio, respaldamos dicha posición y respaldamos el proyecto de resolución que se elevó al Pleno de este cuerpo. ¿Cuánto tengo por decir, señora Presidenta? Muchas gracias.